Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a poner una sonrisa en la cara de muchos, y sobre todo, de una persona en particular. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y, más específicamente, de cómo una revelación reciente de Hande Erçel podría alegrarlo muchísimo. Ya saben cómo somos aquí, nos encanta estar al día con el mundo del entretenimiento, especialmente con las noticias que involucran a nuestras parejas favoritas de la pantalla. Y la relación entre Kerem y Hande ha sido, sin duda, una de las que más ha cautivado al público. Así que si eres fan de esta pareja, o simplemente te gusta estar enterado de los chismes del corazón de las celebridades, quédate conmigo hasta el final. Antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Es completamente gratuito y así no te perderás ninguno de nuestros futuros vídeos. Dale clic al botón de suscribir y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el meollo del asunto. El título de hoy lo dice todo, Kerem Bürsin sonríe. La revelación de Hande Erçel sobre el matrimonio lo alegrará. Y la verdad es que hay mucho detrás de estas palabras. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía y, por extensión, a nivel internacional. Su química en pantalla traspasó la ficción y conquistó los corazones de miles de seguidores. Durante el tiempo que estuvieron juntos, cada aparición pública, cada entrevista, cada publicación en redes sociales era analizada al detalle por sus fans, buscando señales de su amor y de cómo iba evolucionando su relación. Sin embargo, como bien saben aquellos que nos siguen desde hace tiempo, su relación llegó a su fin hace ya algún tiempo. Y aunque la noticia de su separación fue un golpe para muchos, la vida sigue y los caminos se separan. Pero, ¿qué tiene que ver esto con una revelación sobre matrimonio y por qué debería alegrar a Kerem? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Últimamente Hande Erçel ha estado en el ojo del huracán mediático, pero no por asuntos amorosos directamente, sino por su carrera y sus proyectos. Y es en uno de esos proyectos, o en las declaraciones relacionadas con ellos, donde parece estar la clave. Recientemente Hande Erçel ha estado muy activa en sus redes sociales y en entrevistas promocionando su nuevo proyecto, una película que promete ser un gran éxito. Y durante una de estas promociones, se le preguntó sobre sus planes de futuro, específicamente sobre la posibilidad de matrimonio. Ahora es importante recordar que si bien Kerem y Hande tuvieron una relación muy mediática, ninguno de los dos es particularmente dado a compartir detalles íntimos de su vida privada a la ligera. Siempre han mantenido un cierto nivel de discreción, lo cual es admirable. La revelación a la que nos referimos no es tanto que Hande vaya a casarse inminentemente con alguien más, sino más bien su postura o sus declaraciones sobre el concepto del matrimonio en sí mismo y, de forma indirecta, sobre su propio futuro. En una entrevista reciente Hande fue interrogada sobre sus aspiraciones personales y profesionales, y en ese contexto, habló sobre cómo ve el matrimonio. Sus palabras fueron bastante interesantes y, creo yo, muy maduras y reflexivas. Dijo algo así como que el matrimonio es un paso importante en la vida, algo que requiere una gran preparación y compromiso, y que ella no tiene prisa por llegar a él. Enfatizó que en este momento de su vida, está completamente enfocada en su carrera y en crecer como profesional. Ahora, ¿por qué esto podría alegrar a Kerem Bürsin? Aquí es donde entramos en el terreno de la interpretación, pero con bases sólidas. Cuando Kerem y Hande terminaron su relación, como suele suceder, hubo muchas especulaciones sobre los motivos. Algunos decían que las agendas apretadas y las largas ausencias por motivos de trabajo fueron un factor importante. Otros insinuaban diferencias en cuanto a planes de futuro. Y es precisamente en este último punto donde la revelación de Hande cobra relevancia. Si Hande está declarando que en estos momentos el matrimonio no es una prioridad para ella y que está enfocada en su desarrollo profesional, esto podría interpretarse de varias maneras que indirectamente serían positivas para Kerem. En primer lugar, si hubo alguna tensión o desacuerdo en el pasado sobre planes de futuro o sobre la velocidad a la que querían avanzar en la relación, y si el matrimonio era un punto de fricción, la postura actual de Hande sugiere que sus visiones de vida, al menos en este aspecto y en este momento, están más alineadas con las de alguien que prioriza su carrera, similar a Kerem. Piensen en esto, si Kerem también está en un mo.
Momento de su carrera donde está apostando fuerte por nuevos proyectos y expandiendo sus horizontes, y si Ande, con quien tuvo una conexión profunda, comparte esa misma visión de priorizar el crecimiento profesional y no sentir la presión del matrimonio inmediato, esto puede ser una especie de confirmación de que ambos están en fases similares de sus vidas, buscando cosas parecidas. No se trata de que Kerem quiera volver con Ande, aunque nunca se sabe en el mundo del espectáculo. Se trata más de la validación de su propio camino. Cuando ves a alguien con quien compartiste momentos importantes, que toma decisiones que de alguna manera resuenan con tus propias decisiones y aspiraciones, puede generar una sensación de entendimiento mutuo y de que ambos están avanzando de forma coherente. Además, desde una perspectiva más personal, para Kerem, saber que Ande está feliz y enfocada en su carrera, sin sentirse presionada por expectativas sociales o personales de matrimonio, podría ser liberador. Significa que ella está bien, que está construyendo su propio futuro y que no hay un reloj biológico o una presión matrimonial, que pudiera haber sido un tema de discusión o preocupación en el pasado de su relación. Es una especie de todo está bien en el universo de Ande y eso, para alguien que la apreció y compartió tanto con ella, puede ser una fuente de alegría. Otro punto a considerar es que estas declaraciones de Ande también pueden ser un reflejo de la evolución del pensamiento en la sociedad actual. Cada vez más las mujeres y los hombres también están priorizando su desarrollo personal y profesional, y postergando o reconsiderando el matrimonio como el único o el principal objetivo vital. La independencia económica, la realización profesional y el crecimiento personal son metas que muchas personas valoran enormemente, y Ande parece estar alineada con esta tendencia. Si analizamos las entrevistas donde Kerem ha hablado de sus relaciones, siempre ha enfatizado la importancia de la comunicación, el respeto mutuo y el apoyo a los sueños del otro. Desde esta perspectiva, que Ande esté persiguiendo sus sueños y definiendo su propio camino, incluyendo su visión sobre el matrimonio, es algo que Kerem, como persona que la respetó profundamente, seguramente aprobaría. No la vería como alguien que está atrasada, o en la búsqueda equivocada, sino como alguien que está siendo auténtica consigo misma. Además, el hecho de que Ande sea transparente y hable abiertamente sobre estos temas puede ser visto como un signo de madurez y autoconocimiento. Y cuando una persona con la que has tenido una conexión significativa demuestra estas cualidades, es algo que generalmente inspira respeto y admiración, independientemente de si la relación continúa o no. En resumen, la revelación de Ande Erçel sobre el matrimonio no es una noticia de boda inminente, sino más bien una declaración de sus prioridades actuales, donde el enfoque está en su carrera y el matrimonio se ve como un paso que requiere tiempo y preparación, sin ser una urgencia. Esto podría alegrar a Kerem Bürsin por varias razones. Primero, porque sugiere una alineación potencial en las visiones de vida y las prioridades de ambos en este momento, donde el crecimiento profesional es clave. Si en el pasado hubo diferencias en cuanto a planes de futuro, esta declaración de Ande podría indicar que ahora sus caminos son más compatibles en términos de ambición y enfoque vital. Segundo, porque demuestra que Ande está bien, feliz y construyendo su propio camino, lo cual es una noticia positiva para cualquiera que haya valorado su bienestar. Tercero, valida la idea de que las personas pueden tener diferentes líneas de tiempo y prioridades en la vida, y que el éxito profesional y la realización personal son metas tan válidas como el matrimonio. Y cuarto, desde una perspectiva de respeto mutuo, Kerem seguramente admiraría la madurez y la autoconciencia de Ande al definir su propio futuro y sus propias expectativas. Es fascinante cómo las palabras de una persona pueden tener ecos en la vida de otras, incluso después de que los caminos se hayan separado. El amor deja huellas y a veces esas huellas se manifiestan en forma de respeto, admiración y sí, quizás una sonrisa de satisfacción al ver que la otra persona está prosperando y siendo fiel a sí misma. Y esto nos lleva a pensar en la importancia de la comunicación y la honestidad en cualquier relación, ya sea romántica, de amistad o profesional. Cuando las personas se comunican abiertamente sobre sus metas y expectativas, se evitan muchas confusiones y dolores innecesarios. Así que para finalizar este bloque podemos decir que la revelación de Ande Erçel sobre su visión del matrimonio es una noticia que, más allá de los chismes, habla de crecimiento personal, de prioridades cambiantes y de la validez de diferentes caminos en la vida. Y si eso puede sacar una sonrisa a Kerem Bürsin, pues bienvenido sea. Al final, todos deseamos lo mejor para las personas que han formado parte de nuestras vidas y que han tenido un impacto positivo en nosotros. Y esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo.
Espero que hayan disfrutado de esta conversación sobre Kerem Bürsin y la interesante revelación de Hande Erçel. Hemos explorado cómo sus declaraciones sobre el matrimonio, su enfoque en la carrera y su visión de futuro podrían, de manera indirecta pero significativa, traerle una sonrisa a Kerem. Hemos recapitulado los puntos clave, la importancia de sus declaraciones para entender sus prioridades actuales, la posible alineación de sus visiones de vida, la validación de diferentes caminos y la admiración por la madurez de Hande. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí, su tiempo y su atención significan mucho para mí y para todo el equipo de este canal. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta revelación de Hande realmente podría alegrar a Kerem? ¿Tienen alguna otra interpretación? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, o con quien creen que podría interesarle. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierden nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás más sonrisas para nuestros famosos favoritos. Hasta la próxima.